Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Realidad en Contexto. Hoy tenemos la visita del licenciado José David Báez, amigo, diputado por la circunscripción 1, Partido Fuerza del Pueblo, con quien estaremos conversando sobre diversos temas de la realidad nacional. Buenas noches, licenciado. Julio Pérez Peña, de verdad que contento, complacido de estar aquí en esta realidad en contexto una vez más. Y bueno, y feliz después de ayer del triunfo de nuestro partido, sí, ¿verdad? De nuestro equipo dominicano. Así es. De verdad, en el Clásico Mundial. El Clásico. Nos lo gozamos, aunque nos vimos un poco apretados, ¿verdad? Pero nos lo gozamos. Lo estaba siguiendo de un equipo fuerte con el que estaba compitiendo República Dominicana. Así es, la hermana República Venezolana dio la batalla, pero de verdad que el talento dominicano es increíble. Seguimos siendo los mejores. Sí. José David, hay un tema bien interesante, entre otros, pero vamos a hablar primero del tema que tiene que ver con la indexación salarial. De eso se ha estado hablando hace tiempo. El presidente ha estado viéndole a discutir ese tema que en este momento es una prioridad nacional, porque el problema que representa que el salario en este momento no alcanza para nada. Lo que cobran los dominicanos en los actuales momentos no le da para comprar ni siquiera el 25% de los productos y servicios que consume. Todo caro. Y era un momento de que se hablara de eso. Lo que pasa es que el presidente le está huyendo, José David, al tema. Y entonces el único que veo que está enfrentando con mucho valor esta realidad es el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández. Así es. Ayer sometimos junto al senador, ¿verdad? Acompañamos ahí al senador del distrito, un recurso de inconstitucionalidad al artículo 45 de la Ley de Presupuesto General 2026, la Ley 99-25, aprobada, ¿verdad?, en diciembre pasado, y que, al igual que las demás leyes de presupuestos, vienen congelando la indexación salarial a través de ese artículo. Y en tal sentido, después de la lucha ardua, del intento incansable en la búsqueda de que el gobierno escuchara a la población y que escuchara la voz, en este caso, de los legisladores de oposición, que hemos estado, ¿verdad?, acompañando al senador en esta demanda, pues lamentablemente se aprobó la ley tal cual, la ley de presupuesto el año pasado, y pues como recurso final nosotros tenemos esto que hicimos ayer. Ir al Tribunal Constitucional, que es el que debe interpretar las leyes y en este caso velar porque esas leyes estén amparadas bajo la sombra de la Constitución Dominicana, que es la Carta Magna. En tal sentido, Julio, la gente a veces no entiende el tema de la indexación porque es un término como un poco técnico. El ciudadano común no lo entiende. El ciudadano común no lo entiende. En términos, digamos, de lo que tiene que ver con las leyes tributarias y financieras del país, sí, porque está establecido en el Código de Comercio, está establecido la indexación. Claro que sí. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, la indexación viene a beneficiar mayormente a la clase media, no así quizás a la clase baja. ¿Por qué? Porque el salario, el mínimo imponible que se tiene ahora, es decir, el mínimo sobre el cual se cobra impuestos sobre la renta, es 34.220 pesos. Entonces, no todo el mundo aquí cobra 34.220 pesos. No. Pero tampoco todo el mundo es tiene un aporte, es un trabajador formal para cobrar y entonces de manera formal y pagar el impuesto. Quiere decir, hay un amplio segmento de la población que vive de la informalidad. Así es. Entonces, cuando hablamos de indexación es exactamente eso. Es decir, desde el 2017, o vámonos más allá, en la reforma fiscal del 2012, al inicio del mandato del gobierno de Danilo Medina, del PLD,
La reforma fiscal que propició la ley 253-12, entonces trajo consigo una modificación del artículo 96 que establece lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, y entonces ahí se agregó un párrafo. ¿Para qué? Bueno, con el espíritu de que el trabajador fuera protegido del impacto de la inflación, que si el trabajador no recibe un aumento consecuente en el tiempo que va trabajando y con los años, entonces ¿qué va a pasar? Que la inflación se va tragando el sueldo y el trabajador pierde poder adquisitivo. Y en tal sentido, entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué hicimos? O sea, el legislador tuvo la idea de poner este párrafo, ¿para qué? Para que ese salario fuera revisado de manera permanente, es decir, cada año, y entonces pudiera ser ajustado el impuesto sobre la renta en base a la inflación, es decir, el mínimo imponible tiene que irse aumentando. En vez de ser 34 ahora, lo que dicen los cálculos establecidos por los economistas de rigor es que desde el 2017, que se dejó de indexar el salario, entonces deberían ser ahora 52.122 pesos el mínimo imponible. En tal sentido, todo el trabajador que cobra entre 34.000 y 52.000 no debería estar pagando impuestos sobre la renta. Y ahí es que está, ahí es que tiene que entender el pueblo. O sea, el que cobra 40.000, 45.000, 50.000, 51.000, no debería estar pagando impuestos y lo está pagando. Suponga usted un trabajador que cobre 50.000 pesos. Haciendo los cálculos rápido, un trabajador que cobra 50.000 pesos anda pagando anual alrededor de 27.000 pesos de impuestos sobre la renta. Estaría pagando la mitad del salario. Claro, pero si tú calculas en los 8 años que tiene congelado el proceso de indexación, a partir de la inflación que ronda el 32%, de acuerdo a los datos del Banco Central, entonces, ¿qué va a pasar? Multiplica 28, 27 por 8. Estamos hablando de casi 200.000 pesos que le han sacado a ese trabajador de su bolsillo y que pudieran servirle para contrarrestar el impacto de esa inflación, que fue exactamente lo que pensó el legislador cuando colocó ese párrafo ahí. El gobierno o los gobiernos se han negado cuando en este momento estamos quizás en mejores condiciones que la que estábamos en el inicio del gobierno de Danilo Medina, que decía que la inflación, es decir, el déficit del presupuesto andaba en un 6.6%. Exactamente. Y ahora apenas lo dijo el presidente y lo aprobamos en el presupuesto, era 3.47 y terminó en 3.45 según el presidente. Que ahora tiene dinero para todo. Pero claro que sí, y tiene mucho más dinero. Sí. Entonces no hay razón por la cual oponerse a cumplir con la ley, que es lo que se le ha pedido. Sí. Que cumpla con la ley 1192 del Código Tributario, ¿verdad? Que es la ley base, la ley sustantiva, y que entonces aplique esta indexación salarial que se inició en el 2012 y que fue aplicada de manera consecuente. Desde 2012, 2013, 2014, 2015, es en el 2017 que hay un tranque. Entonces, de manera incorrecta, el gobierno pasado inicia a congelar y dejar de hacer la indexación. ¿Qué pasa? Bueno, esta gente propusieron un cambio. Esta gente vendieron al pueblo que iban a hacer un cambio. Ahora se escudan detrás de las cortinas y dicen que eso es del gobierno pasado. Ajá. Entonces, ¿por qué ellos no cambiaron esa situación? Bueno, no, han continuado haciéndolo igual y 5 años después, ellos no han podido retomar y realizar la indexación de la manera correspondiente para que esa clase media, que ha sido tan golpeada por esa inflación permanente y sobre todo porque el gobierno ha dejado de buscar herramientas que sirvan para paliar esa situación, como es esta, entonces esa clase está muy, muy sumida en la desgracia. Este es un gobierno enemigo de los pobres. Así es. De la clase social que viene, ¿qué le van a interesar los pobres? Además sabemos que los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo son aquellos que pagan mejores salarios, así es, mejor prosperidad de vida, mejor calidad de vida, mayor capacidad de compra, porque a mejor salario, mayor capacidad de compra. ¿Y a qué con eso? A dinamizar la economía, porque con capacidad de compra, ¿para dónde va usted? Para el mercado a comprar. Así es, así es.
Y hablando de ese punto, el gobierno, y en este caso el presidente, enarbola la idea de que ha creado empleos y que hay empleos de calidad, y hablándole mentira a este pueblo. Todos los economistas han determinado que la mayoría, más del 60% de los empleos nuevos creados son empleos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno continúa de manera irresponsable aumentando la nómina pública, aumentando con ello también el gasto de capital, perdón, el gasto de corriente, y dejando de lado el gasto de capital, que es el que trae una recuperación de la economía y permite entonces que la ciudadanía se vea beneficiada cuando invertimos en el capital. Pero en el gasto corriente, cuando yo lo que hago es que contrato a la gente en empleos públicos y aumento la nómina de manera consecuente, eso no tiene una retroactividad hacia las arcas del Estado. Es un gasto más. ¿A qué atribuye usted el hecho de que el gobierno no le haya puesto interés a indexar el salario de los trabajadores en este momento? Bueno, exactamente a que no se duele de las condiciones de dificultad que tiene el pueblo y que de manera irresponsable ha estado metiendo a la República Dominicana o sumiendo a la República Dominicana en una situación difícil. ¿Por qué? Porque no ha sabido manejar la economía de la manera responsable, de la manera adecuada, y entonces hay una desestabilidad. Y por ello no puede hacer la inversión correspondiente en capital. Tiene un gasto corriente demasiado elevado. Si tú buscas las gráficas, en este gobierno, los 5 años que tiene, el gasto corriente está muy por encima permanentemente del gasto de capital, y por ello no le interesa. Ahora bien, con este recurso de inconstitucionalidad, que tiene su base fundamental primero en el artículo 6 de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución, que establece que toda ley, decreto o norma que sea contraria a la Constitución es nula. Por supuesto. Y el Tribunal Constitucional es el órgano responsable de verificar eso y mediante sentencia otorgar la razón o no a quien interpone una instancia, en este caso un recurso. De acuerdo, el Tribunal Constitucional es un órgano de garantías constitucionales. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Realidad en Contexto.